Con à? Thế bác sĩ nói thế nào về mắt con? Bác sĩ bảo là mắt con phải có người hiến rác mạc mới phẫu thuật được mẹ. Lúc đấy thì mắt con mới sáng được. Cái gì nguy hiểm con này? Vâng, con chỉ mong cuộc sống của Duy sẽ không vất vả như con đâu mẹ. Cô ơi, giúp tao với. Cô ơi, giúp tao với. Cô sao mà ngã xe đấy cháu? Cháu đi kiểu gì mà ngã như này? Cháu tránh con chó cô ạ. Yeah. Cô hộ cháu nâng xe lên với. Chắc bị đau lắm rồi đấy. Vâng, cô hộ cháu. Kẹp chân đó. Chân này bị thương rồi cháu ạ. Cô đứng được. Cháu bẩn hết rồi, cháu chân bị đau lắm cháu nhỉ? Vâng, cháu đau tí chân cô ạ. Thì cháu thử bước xem nào, có bước được không? Vâng, cô đỡ cháu lên ngồi. Cháu không cử động được không? Đau lắm à cháu? Vâng. Đau quá cô ạ. Đau lắm à cháu? Vâng, đau quá cô ạ. Chắc là phải đi viện rồi. Cái này là chắc là cháu không đứng được rồi. El martes 20 de mayo de 2025, a las 4:21 de la tarde más 07, el sol se puso sobre una tranquila aldea rural en Yenbai, sus rayos dorados filtrándose a través de los densos bosques de bambú y proyectando largas sombras sobre los campos de arroz que rodeaban la modesta casa de la señora HNG. El aire transportaba el leve aroma de tierra húmeda y el lejano cacareo de las gallinas, un ritmo familiar de la vida del pueblo. HNG estaba sentada en un banco de madera desgastado en el patio. Sus manos temblaban mientras sostenía una bolsa de terciopelo gastada llena de collares y pendientes de oro, su dote de toda una vida, un regalo de sus padres el día de su boda. Le dolía el corazón mientras revivía las sombrías palabras del médico en su mente. LYTUN necesita un trasplante de córnea, y el costo es astronómico. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras murmuraba: mi dulce niña, sus ojos están fallando porque dio sangre para Mai. No puedo dejar que se quede ciega. Contempló los campos donde Tune una vez cuidaba las verduras, su amor por la tierra ahora amenazado por su vista que empeoraba. Su esposo, el señor Tan, un dedicado funcionario de la comuna, entró arrastrando los pies en el patio, su uniforme manchado de polvo por un largo día de trabajo administrativo. Se detuvo, secándose el sudor de la frente, y notó su angustia. HNG, ¿por qué estás sentada aquí sola, suspirando tan profundamente? ¿Qué te preocupa?, preguntó, su voz teñida de preocupación. Ella levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. Tune, necesito hablarte de algo serio. Él se sentó a su lado, sacudiéndose la tierra de las manos. ¿Qué ha pasado? ¿Está bien? La voz de HNG tembló mientras comenzaba. Después de donar sangre para la cirugía de Mai, se desplomó por anemia y se cayó. Gracias a Dios TRNG la encontró y la llevó rápidamente al hospital. Me enteré cuando su madre me llamó. El rostro de Tan se tensó. ¿Por qué no nos lo dijo? ¿Cuándo empezó esto? HNG suspiró, sus manos apretando la bolsa. No quería que me preocupara, así que lo mantuvo oculto. Corrí al hospital sin siquiera decirte. Ya le habían dado el alta para entonces. Tan asintió lentamente. Ya veo. ¿Pero cómo está ahora? Ha mejorado. La voz de HNG se quebró. Está un poco mejor desde que regresó a casa, pero el médico advirtió que su vista podría desvanecerse por completo sin un donante de córnea. Estoy aterrorizada por su futuro. Tan frunció el ceño, pasándose una mano por el cabello. ¿Esto es serio? ¿Qué podemos hacer para ayudarla? HNG abrió la bolsa, revelando el brillo del oro,
su tono resuelto. El médico dijo que un trasplante podría salvar sus ojos, pero es costoso. Quiero vender estas joyas para pagarlo, cada pieza si es necesario. Tan miró fijamente los tesoros, su voz suave. Esa es tu dote, HNG, tus padres nos la dieron cuando nos casamos. ¿Estás absolutamente segura de esto? HNG asintió, su mirada firme. Renunciaría a todo si eso significa que Tune puede volver a ver. Solo espero que sea suficiente para cubrir la cirugía. Tan miró el oro, su mente acelerada. Hemos estado ahorrando algo de dinero para la educación de Mai. ¿Crees que será suficiente? La voz de HNG se suavizó. No estoy segura, pero podría ser un comienzo. Incluso si no lo es, encontraré una manera, pedir prestado, trabajar más duro, lo que sea. No quiero que Tune luche como Dewey, ciego y dependiente. Tan le puso una mano reconfortante en el hombro, su tono amable. Estoy de acuerdo, debemos hacer esto por ella. Pero es difícil dejarlo ir. Este oro guarda recuerdos de tu familia. HNG lo miró, sus ojos suplicantes. ¿Te arrepientes? Sé que es precioso, un vínculo con mi pasado, pero su futuro importa más. Tan negó con la cabeza. Por supuesto que siento una punzada de arrepentimiento, pero la salud de nuestra hija es lo primero. Vende el oro y nosotros nos encargaremos del resto. Mantendremos intacto el fondo de Mai. De alguna manera lo lograremos. HNG esbozó una leve sonrisa, su resolución fortaleciéndose. Gracias, iré a la joyería ahora y haré esto. Tan asintió, su tono firme. Ten cuidado en el camino, hay ladrones al acecho estos días. Toma el camino trasero por los campos y mantente alerta. Ella se puso de pie, aferrándose firmemente a la bolsa. Lo haré. Una vez que tenga el dinero, iré directamente a ver a Tune. Mientras se preparaba para irse, el sonido de una motocicleta resonó desde el camino de la aldea, un recordatorio de la ajetreada vida más allá de su tranquilo hogar. Tan la vio irse y luego regresó a la oficina de la comuna, donde su colega Tuan estaba clasificando una pila de documentos. Tan, ¿terminaste el expediente que te di ayer?, preguntó Tuan, levantando la vista. Tan respondió, sí, está listo. Incluí todas las actualizaciones del decreto número 8. Tuan le entregó los papeles. Bien. Es una nueva política del gobierno. Necesitamos informar a los aldeanos. Deberíamos convocar una reunión. Tan asintió. Por ahora, corre la voz entre la gente. Si están confundidos, celebraremos una reunión más tarde. Pero hoy es el día de San Valentín, endurezcamos la seguridad a partir de las 6 de la tarde. Los jóvenes podrían causar problemas comprando flores o bebiendo. Tuan estuvo de acuerdo. Me coordinaré con el equipo y estableceremos patrullas adicionales. Mantendremos el pueblo seguro. Tan añadió. Asegúrate de que el contenido sea claro, resalta los cambios clave del decreto. Esto es importante para todos. Tuan asintió. Lo repasaré de nuevo y empezaré a informar a los hogares. ¿Deberíamos preparar también una actualización del tablón de anuncios? Tan pensó por un momento. Sí, es una buena idea. Públicalo cerca del mercado donde la gente se reúne. Y vigila a los más jóvenes. El día de San Valentín del año pasado se puso un poco ruidoso. Tuan sonrió. Lo recuerdo. Me aseguraré de que estemos listos esta vez. ¿Algo más? Tan negó con la cabeza. Solo mantente al tanto. El año nuevo trae trabajo extra, pero esta política es nuestra prioridad.
Mientras Tuan recogía sus notas, los pensamientos de Tan se dirigieron de nuevo a HNG, esperando que su viaje fuera seguro. El sol comenzó su descenso el martes 20 de mayo de 2025, a las 4:21 de la tarde más 07, proyectando largas sombras sobre los caminos sinuosos de Yenbai mientras la señora HNG se acercaba a una pequeña joyería cerca de un animado mercado, el aire denso con el aroma a naranjas y el murmullo de los vendedores regateando. Entró, la campana sobre la puerta sonó suavemente, su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y ansiedad. Se acercó al mostrador, su voz firme: «Me gustaría vender este oro, un tael, incluyendo estos collares y pendientes». El joyero, un hombre flaco con una sonrisa astuta, se ajustó las gafas y examinó las joyas, sus dedos demorándose en las piezas. «Déjeme ver, sí, un tael», dijo, su tono engañosamente cálido. «Esto le dará unos 100 millones de VND». El rostro de HNG se iluminó. ¿Tanto? Bien, lo venderé todo. Él asintió. «Espere aquí, traeré el efectivo de la parte de atrás». Ella se sentó en un taburete destartalado, aferrándose a su bolso, ajena al peligro que se gestaba en las sombras. El joyero se deslizó en la trastienda, su sonrisa desvaneciéndose mientras marcaba un número, su voz baja: «Soy yo. Una mujer acaba de vender un tael, 100 millones en efectivo. Lleva una chaqueta marrón de protección solar. Prepara una emboscada cerca del paso». Una voz ruda respondió: «Perfecto. Montaremos un accidente falso. Ella se detendrá para ayudar y le quitaremos el dinero. Muévete rápido». El joyero sonrió. «Ella se irá pronto, no lo arruines». Regresó a HNG, entregándole un grueso sobre. «Aquí tiene 100 millones. Cuéntelo para asegurarse». Ella contó los billetes, su voz agradecida. «Está todo aquí. Gracias, me iré ahora». Él saludó con la mano. «Buen viaje». Sus ojos la siguieron mientras salía, el ruido del mercado desvaneciéndose en la distancia. HNG se adentró en un camino tranquilo bordeado de bambú, el peso del dinero en su bolso un pequeño consuelo contra sus miedos. Mientras tanto, los cómplices del joyero, una banda liderada por Ika, un hombre corpulento con una cicatriz en la mejilla, entraron en acción. Ika ladró órdenes: «Pónganse cerca del paso. Simulen un accidente de moto, ella se detendrá para ayudar. Tomaremos el dinero entonces». Su secuaz, un hombre flaco con una camisa andrajosa, asintió: «Yo haré de víctima». Se posicionaron en un tramo aislado del camino, el secuaz tendido junto a una moto volcada, gimiendo ruidosamente mientras HNG se acercaba. «Ayúdame, por favor», gritó, agarrándose la pierna. HNG se detuvo, su corazón encogido. «Oh no, ¿qué pasó?» Se arrodilló a su lado, su voz suave. «¿Cómo te caíste así?» El secuaz hizo una mueca. «Me desvié para evitar a un perro, y mi pierna quedó atrapada debajo de la moto». HNG frunció el ceño. «Debes sentir mucho dolor, déjame ayudarte a levantarla». Él gimió. «Me duele el pie, no puedo moverlo». Ella le sostuvo el brazo. «¿Puedes levantarte? Deberíamos llevarte a una clínica». Él negó con la cabeza. «Me duele demasiado. ¿Tienes un teléfono? Necesito llamar a mi familia». HNG asintió, sacando su teléfono. «Sí, dime el número, yo llamaré por ti». Él dudó. «Yo, no recuerdo. Estoy demasiado mareado por la caída».
La preocupación de HNG se intensificó. Entonces llamaré a una ambulancia. Podrías tener una lesión en la cabeza. El secuaz tartamudeó. No, espera, tal vez lo recuerde pronto. Solo dame un momento para descansar. HNG insistió. No podemos esperar mucho, estás sufriendo. Intenta ponerte de pie. Él hizo una mueca. No puedo, es demasiado doloroso. Ella ajustó su agarre. Sentémonos al menos, tu pierna parece hinchada. Desde los arbustos, Ika susurró, está distraída. Prepárense para atacar cuando yo dé la señal. Pero justo en ese momento, una motocicleta rugió por el camino, y TRNG, un aldeano de buen corazón, se detuvo, su voz aguda. ¿Qué está pasando aquí? Cô Hương. Hương levantó la vista. Alivida. Trường. Este chico tuvo un accidente. Lo estaba ayudando. TRNG se apeó, sus ojos entrecerrándose mientras evaluaba la escena. ¿Está bien, señor? ¿Puede levantarse? El secuaz, sorprendido, tartamudeó, yo, ya me siento mejor. TRNG ayudó a levantar la moto, su tono firme. Si está seguro de que está bien, debería irse a casa. Pero parece herido, déjeme llevarlo al hospital. El secuaz negó con la cabeza. No, ya estoy bien. Mi air. Se levantó, cojeando ligeramente, y se marchó, dejando a TRNG sospechando. Eso fue extraño, murmuró, volviéndose hacia HNG. Theo, ¿por qué está aquí? Ella suspiró. Vendí mi oro para pagar la cirugía ocular de TUN. Voy de camino a verla. TRNG asintió. Yo también voy para allá. Vayamos juntos, no es seguro aquí sola. Se subieron a su moto, el motor zumbando mientras se dirigían hacia la empresa, sin darse cuenta del gruñido frustrado de Ika desde los arbustos. Ese niño entrometido lo arruinó. Los seguiremos, esperaremos otra oportunidad cerca de la empresa. El sol se hundió más el martes 20 de mayo de 2025, a las 4:21 de la tarde más 07, bañando la empresa donde trabajaba LYTUN con una suave luz dorada. El área contaba con una pequeña casa de madera rodeada de huertos, donde TUN regaba las plantas, sus movimientos lentos mientras entrecerraba los ojos ante la luz del día que se desvanecía. Su voz era suave. Estoy cuidando las verduras, ante TRNG. TRNG y la señora HNG llegaron, sus rostros marcados por la preocupación mientras gritaban, TUN, ya estamos aquí. Ella se giró, su sonrisa débil pero cálida. Madre. Anh Trường. Entren, hace demasiado calor aquí fuera. Entraron en la casa, el aire pesado por el calor del día, y HNG se quitó la chaqueta. Hoy hace un calor sofocante. TUN asintió. Sí, sentémonos, madre, ¿fue cansado el viaje? HNG negó con la cabeza. No mucho, estoy acostumbrada a los viajes largos. Pero el camino fue accidentado. Me detuve para ayudar a un joven que se había estrellado con su moto. TRNG añadió, los encontré en el camino, me alegro de haberlo hecho. Ese paso es peligroso, con muchos accidentes reportados. TUN frunció el ceño. Ese paso empinado, he oído historias de problemas allí. HNG se sentó, su voz pesada. TUN, vine a hablar de tus ojos. La expresión de TUN se ensombreció. Madre,
No creo que puedan arreglarse, me las arreglo con lo que aún puedo ver. TRNG intervino. No pierdas la esperanza, he estado preguntando. Un amigo podría ayudar a encontrar un donante de córnea. HNG metió la mano en su bolso, sacando la pila de dinero. Vendí mi oro, 100 millones de VND, para pagar tu cirugía. Cuando encontremos un donante, esto lo cubrirá. Los ojos de Tuen se abrieron de par en par. Madre, esa era tu dote. No deberías haberlo hecho. ¿Qué pasa con la educación de Mai? HNG negó con la cabeza. Tu padrastro y yo estamos de acuerdo, esto es para ti. Nos las arreglaremos para Mai. Solo quiero que tus ojos se curen. TRNG asintió. Ayudaré con los honorarios si es necesario. CEO. No se preocupe, concéntrese en la recuperación de Tuen. La voz de Tuen tembló. Gracias, pero te lo pagaré cuando esté mejor. No quiero ser una carga. HNG le entregó el dinero a Tuen. Guárdalo a salvo. Úsalo para la cirugía cuando llegue el momento. Tuen se aferró al dinero, su voz suave. ¿Realmente estuvo de acuerdo DNG con esto? HNG asintió. Sí, él quiere que te cures. Dijo que vendiera el oro, aunque guardara recuerdos de mis padres. Los ojos de Tuen brillaron. Estoy tan agradecida. Espero poder ver claramente de nuevo algún día, como cuando trabajaba estos campos. A lo lejos, Ika y su banda observaban, escondidos detrás de un grupo de árboles, sus ojos fijos en la casa. Le dio el dinero a la chica, gruñó Ika. Espera a que ese tipo se vaya, entonces entraremos. Dentro, TRNG se puso de pie. Necesito recoger a Dui pronto, ya casi es hora. Cô, quét A quý con tiểu nữ Paracena. Hương sonrí, me gustaría. No le dije a tu padrastro que me quedaría, pero creo que lo entenderá. TRNG asintió. Él estará de acuerdo, ahora se preocupa más por Tuen. Ya no está sola. Mientras charlaban, HNG reflexionó. Ese chico al que ayudé, era extraño. Se negó a ir al hospital. No recordaba el número de su familia. Parecía extraño. Los ojos de TRNG se entrecerraron. Ese paso es conocido por los robos, está aislado. Debe tener cuidado. CEO. HNG se estremeció. Estaba tan concentrada en Tuen que no pensé en eso. Tal vez solo estaba herido. Afuera, la paciencia de Ika se agotó. Ese tipo se va, prepárense. Tomaremos el dinero esta noche. El aire se tensó, la promesa de curación para Tuen ensombrecida por el peligro acechante, mientras la luz del día se desvanecía en una noche escalofriante. Who had lost her husband several months before, I invited Phyllis to have lunch with me the next day, and we quickly established some common ground. We were about 10 years apart in age, but she had also been with her husband for about 50 years. She talked of how they met and what their life had been like. And I could tell by her stories and the warmth of her tone of voice that she, too, had a happy marriage. Then it was my turn, and all I could do was cry as I told the story of my own husband's battle with cancer and chronic pain. As a coach, I'm used to asking people what they have learned from
their experiences, so it was natural for me to ask her for advice on what happened, her deal with the crossing